Ya chicos, entonces la clase es farmacología y embarazo. Para hablar de farmacología y embarazo, primero tenemos que acordarnos de la biotransformación, que era un aspecto de la farmacocinética. Y para eso, dentro de la biotransformación, hay múltiples factores que influyen sobre la disponibilidad y la transformación de un fármaco, ¿ya? Y para eso le vamos a denominar factores fisiológicos, porque también existen factores patológicos o factores iatrogénicos, que son externos en el fondo a la persona. Dentro de los factores fisiológicos, nosotros nos vamos a topar con factores tales como, y que son un poquito obvios, como la edad. No es lo mismo tener muy corta edad, o sea, ser un neonato, que ser un prematuro, que ser un anciano, ¿ya? El sexo, hombres y mujeres tenemos diferenciaciones a la hora de genética, digamos, a la hora de tener comportamiento enzimático, a la hora de tener presencia de proteínas plasmáticas, a la hora de tener volumen, ¿ya? Y particularmente el estado hormonal influye sobre las enzimas, ¿ya? Por lo tanto, la mayoría de los fármacos que ustedes conocen en la actualidad se basan en particular en el contexto de un hombre promedio, 35-40 años, de 70 kilos, ¿ya? Así se estudian los fármacos. Los fármacos rara vez se estudian en poblaciones femeninas, producto de este estado hormonal. Y con mayor razón, es poco probable que exista algún estudio en embarazadas, ¿ya? Los estudios de embarazadas son en farmacovigilancia, es decir, después de que los fármacos se aplican en las poblaciones generales, ¿ya? Después vamos a tener algunas alteraciones patológicas propias del paciente, ¿ya? Alguna situación particular, y después vamos a tener la dieta, que la dieta influye en el fondo en la fisiología de cada persona. Y en ese contexto, en el contexto género, vamos a tener a la mujer. Y en el contexto mujer vamos a tener el grupo etario, adolescente hasta menopausia, ¿ya? Y dentro de la adolescencia, o sea, de la amenorrea hasta la menopausia, vamos a tener un componente fisiológico que tenemos que considerar, y que es el embarazo, y tenemos un segundo componente, que es la lactancia, cuando ya tenemos a la madre y al menor separados como dos individuos, pero que comparten farmacología, ¿ya? Y para eso tenemos que considerar que el embarazo, si bien el embarazo no es una patología, sí es un problema terapéutico, ¿ya? Porque tenemos que pensar, tanto en el embarazo como en la lactancia, que no tenemos un paciente, sino que tenemos dos pacientes. Y estamos tratando a un paciente, pero el otro se ve influenciado por la terapéutica, ¿ya? En el 80 o 90% de los casos se trata a la madre, pero hay un 10% de casos en donde lo que se hace es tratar al feto, y el tratamiento del feto influencia la actividad materna, ¿ya? Y la idea es que se busque el bienestar fetal, final. Eso es lo que se busca en general con un tratamiento farmacológico durante el embarazo. El bienestar materno genera malestar fetal, o al menos el bienestar materno no debe generar malestar fetal, ¿ya? Entonces, cuando uno habla del fármaco en el embarazo, tenemos que considerar el efecto que tiene este fármaco sobre el feto. No se nos puede olvidar. Una cosa es que lo que nos pasamos siempre habitualmente en clases es la actividad del fármaco sobre el humano promedio adulto. Pero ustedes no pueden olvidar en todas las clases de aquí en adelante de que estamos hablando en algunos casos de una mujer embarazada y que además cada trimestre del embarazo tiene una actividad diferente sobre el feto o el embrión, ¿ya? Y además tenemos que pensar en cuál es la influencia del embarazo, el embarazo como tal, sobre la respuesta al fármaco. ¿Qué le hace, farmacocinéticamente hablando, el embarazo a mi fármaco? ¿Qué lo hace tan diferente? ¿Ya? ¿Será el volumen materno? ¿Será la presencia de una hiperglicemia, las hipoglicemias? ¿Será la disminución de las proteínas plasmáticas circulantes, etcétera? Pero todo eso va a afectar a mi fármaco. Y eso va a afectar finalmente al feto. Es lo que tenemos que pensar, ¿ya? Para eso entonces vamos a acuñar la palabra efecto teratogénico. Es decir, bajo ciertas condiciones, los fármacos van a tener un efecto deleterio sobre el feto. Y ese efecto deleterio se va a producir mayoritariamente durante el primer trimestre del embarazo, ¿ya? No es que no hayan teratogenias posteriores, es que suele ser común en las primeras semanas del embarazo. De hecho, casi el 90% de las teratogenias ocurren entre la cuarta semana y la 10ª semana, ¿ya? Después de la 10ª semana, aparecen, además de de los potenciales efectos teratogénicos que van disminuyendo, empiezan los efectos sobre el desarrollo fetal,
¿ya? Y los efectos sobre el desarrollo fetal pueden producirse también en todo el embarazo, pero son más comunes después de la 10ª semana y son extremadamente comunes entre el segundo y el tercer trimestre. ¿Cuál es el defecto del desarrollo más importante por su daño? Es el efecto del desarrollo neuronal, particularmente a nivel del cerebro y de la médula espinal. El efecto sobre el desarrollo más común es el cambio en el efecto metabólico, es decir, una disminución del crecimiento fetal o un aumento del crecimiento fetal con cambios en sus funciones renales, pulmonares y hepáticas, ¿ya? Y después tenemos que considerar que existe otro tipo de efecto, que es el efecto secundario sobre el feto y sobre el neonato, ¿ya? Aquí ya no hay teratogenia, sino que estamos hablando de efectos que ocurren secundarios a un efecto primario que ocurrió, algún daño, ¿ya? Generalmente los efectos secundarios aparecen durante el tercer trimestre y generalmente se relacionan con el parto, ¿ya? En el fondo, uno pudiese evitar el efecto secundario, ya que todavía no hay daño. Un clásico del efecto secundario es el consumo de drogas o de alcohol días antes o horas antes de la expulsión, ¿ya? Para que esto lo contextualicemos y no se me asusten, ustedes tienen que considerar que en el caso particular de los embarazos, aproximadamente el 80% de las embarazadas a nivel mundial, y aquí en Chile no es diferencia, están expuestas a medicamentos durante la gestación. Muchos creen que las mujeres embarazadas no consumen fármacos. Sí consumen fármacos, ya sea de manera lícita, ilícita o por accidente, ¿ya? Pero que el 80% de las embarazadas consuman algún tipo de fármaco no tiene ningún daño, no es perjudicial. Es parte en el fondo, de la terapéutica normal del desarrollo fetal. De hecho, el fármaco más administrado aquí en Chile es el ácido fólico, que llega a ese 80%, o sea, hay muy pocas embarazadas que no consumen ácido fólico. Y eso es un fármaco, eso es una droga, ¿ya? Así que en el fondo uno no tiene que mirarlo como algo malo, ¿ya? Ahora, desde las embarazadas que consumen fármacos, aproximadamente el 2 o el 3% generan algún tipo de anomalía congénita, ¿ya? Pero de esas anomalías congénitas, yo no puedo decir que sean todas por culpa del fármaco. O sea, no es que porque consumió el fármaco va a tener una anomalía congénita. De hecho, se cree que solo el 5% de todas las anomalías corresponde a un fármaco, ¿ya? O sea, es bajito, el índice es muy bajo. Y por lo tanto es muy fácil de prevenir. Prevenir con una buena consultoría, con educación correcta, con el uso del fármaco correcto y obviamente evitando la negligencia directa del personal de salud, ¿ya? Ahora, el por qué este 5% que es tan pequeño, imagínense, 5 de un 80%, es tan grave porque tú sabes que puedes prevenirlo, ¿ya? Porque no es forzoso, ¿ya? No es que la madre sí o sí vaya a generar un pequeño con alguna anomalía congénita, es que debido a este problema de la prescripción se va a generar el daño, ¿ya? Por eso es que es tan grave. Ahora, a nivel de significancia, vamos a decir que la teratogenia, y esto es textual, corresponde a la actividad de un agente teratógeno, que se administra ¿a quién? A la embarazada, que genera anomalías estructurales o funcionales, tanto de forma directa o indirecta al feto, o bien ocurren después del nacer. Mucha gente tiene la teoría de que uno cuando consume un fármaco o una droga, la anomalía va a aparecer casi directamente, o sea, como yo me tomo el ibuprofeno hoy día y el chiquitito a las 2 semanas va a tener algún trastorno, o mañana va a tener algún trastorno. No es así, ¿ya? La mayoría de los trastornos congénitos se ven meses después, muy pocos se ven en las ecografías, generalmente son notorios al nacimiento, pero hay algunos que incluso pueden aparecer 15 años después del nacimiento, ¿ya? Les voy a dar algunos ejemplos de eso, pero existen, y en el fondo, por eso es tan importante la vigilancia de, el uso del fármaco, pero la vigilancia también de la población, y el seguimiento adecuado de la madre, el niño, y después del adolescente, ¿ya? Bueno, ¿cómo ocurren esto? ¿Cuáles son las consecuencias en el fondo de esta teratogenia o estas anomalías o estos defectos del desarrollo? Los más observados en clínica son la aparición de infertilidad directa en la madre, es decir, el uso del fármaco va a generar abortos consecutivos hasta llegar a un punto donde se va a generar infertilidad materna. La muerte del producto, ¿ya? Eso generalmente ocurre, como les decía yo, en las primeras semanas de gestación o bien máximo hasta la 10ª semana. No significa que después no ocurran, sino que son poco habituales o poco comunes. Alteraciones del crecimiento fetal. Las más comunes son por el consumo de tabaco y por el consumo de alcohol, ¿ya?
No significa que sean las únicas. De hecho, hay varios estudios ya a nivel mundial que la dieta vegana estricta, ¿sí? Sin ninguna modificación, produce alteración del crecimiento fetal con chiquititos con tallas muy inferiores a la talla promedio, ¿ya? Y con trastornos de vitaminas también, ¿ya? Basta con que la madre no consuma algún compuesto esencial para el desarrollo fetal para que ocurra esta situación. No me refiero, yo me refiero al caso de los veganos porque hay hartos estudios, pero hay madres que son, por ejemplo, buenas para comer puras papas fritas durante todo el embarazo y no consumen frutas y verduras y eso ya es un problema, ¿ya? O no consumen ácidos grasos omega 3 y eso genera trastorno del desarrollo fetal, ¿ya? Después tenemos alteraciones del desarrollo y anomalías del comportamiento, en el sentido de que no son físicas, no son visibles, sino que están relacionadas como cómo se comporta el pequeño. ¿Es capaz de lactar de manera adecuada durante los primeros días o eso le impide, su nueva anomalía le impide succionar? O bien va a tener problemas de comportamiento y desarrollo a los 3, 4 años, 5 años, etcétera, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, el 20% de las esquizofrenias del adolescente están relacionadas con algún tipo de trastorno durante el parto, ¿ya? O sea que no es menor, digamos. Ahora, no estoy diciendo que eso sea grave, sino que es algo que hay que considerar que el ambiente del parto va a producir anomalías y alteraciones también en los pequeños, ¿ya? Y después vamos a tener efectos diferidos, que es algo, como les decía yo, que ocurre 15 años después de que uno tiene acceso al fármaco, y generalmente la mayoría de los efectos diferidos son sobre la capacidad reproductiva del menor. En el fondo la madre se expone, el menor consume por manera indirecta la droga, y el efecto teratogénico no aparece durante su infancia, sino que aparece al momento de la pubertad, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se genera esta teratogénesis? Las más comunes, porque no son las únicas, es por muerte celular. El fármaco genera una muerte celular o genera un retardo en la mitosis, o sea, es decir, la mitosis es más lenta o no es lo suficientemente rápida para la organogénesis, ¿ya? Y por lo tanto el embrión, al saltar de una etapa a la siguiente, no logra tener la capacidad mitótica inicial y algún órgano falla en su desarrollo, ¿ya? También tenemos la inhibición de la migración, es decir, se está desarrollando a un buen ritmo, hay una mitosis correcta, pero cuando ocurre el momento de una organogénesis particular, se inhibe la migración de ese grupo celular a esa organogénesis. Esto se relaciona muchas veces con el desarrollo digital, con el desarrollo del inferior cadera, o sea, piernas, dedos, etcétera, ¿ya? Y generalmente está asociado por una pérdida de la comunicación de las células, ¿ya? También tenemos otro tipo, o pueden ocurrir necrosis, cicatrizaciones, pérdidas de un grupo celular como una especie de trauma, y eso va a generar que esa zona se vea afectada en su desarrollo, ¿ya? Todos estos efectos, como les decía yo, no necesariamente son farmacológicos, pero nosotros estamos en una clase de farmacología, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que considerar para la ocurrencia de esta teratogénesis es que vamos a tener una dependencia entre la madre y el feto. Y esa dependencia es la separación de los espacios. Y la separación de los espacios va a estar relacionada con la presencia de la barrera placentaria. La barrera placentaria, por desgracia, no es una barrera totalmente impermeable a las drogas. De hecho, es muy ineficaz. Si uno compara la barrera hematoencefálica con la barrera de la placenta realmente no es una verdadera barrera, ¿ya? La barrera debería presentar un stop al paso de los medicamentos, pero como les mencionaba yo, no es una buena barrera y por lo tanto no detiene el paso de medicamentos. Lo puede retrasar, ¿ya? Pero no necesariamente lo va a detener, ¿ya? ¿Qué medicamentos, o sea, cuáles son las definiciones para decir cómo pasa un medicamento o no a través de esta barrera? El peso molecular. Fármacos que son muy pequeñitos, como las sales, o que son inferiores a los 600 Dalton, ¿ya? Van a pasar sí o sí. No hay barrera que los detenga, ¿ya? Entonces, alguien me puede decir, pero ¿cómo sé yo cuánto, si va a pasar o no? Yo les puedo dar un ejemplo clásico. La insulina es una molécula muy pequeñita que pesa muy poco, pesa entre 400 y 600 Dalton dependiendo del tipo de molécula. Y la metformina, que es un fármaco para tratar la hiperglicemia, para producir normoglicemia, pesa 400, perdón, 4000, pesa 400K, ¿ya? Es harto, la diferencia entre uno y otro es harta. Ambos medicamentos se usan para controlar la hiperglicemia en el embarazo. La insulina se utiliza porque es un compuesto endógeno y por lo tanto
si la madre de manera endógena lo soporta bien, el feto de manera endógena debería soportarlo igual de bien, ¿ya? Por lo tanto, no debería producir efectos deleterios. La metformina, debido a su alto peso, atraviesa muy mal y se ha visto que no produce trastornos del desarrollo por lo mismo, porque nunca se alcanza la dosis suficiente como para que pudiese producir algún trastorno del desarrollo. De hecho, en los 9 meses no se alcanza a acumular de manera suficiente en el líquido amniótico. Y por lo tanto, se considera la metformina en la actualidad un fármaco seguro. ¿Por qué es seguro? Porque es muy pesado, ¿ya? Y porque además no produce trastornos a nivel del DNA. Otra segunda característica que es importante para el traspaso es la afinidad a la solubilidad en lípidos. Todo fármaco que sea muy lipofílico, independiente si sea pesado o no, va a pasar igual, ¿ya? Así que todos los que son hipnóticos, sedantes, antipilépticos, antipsicóticos, etcétera, o sea, todo fármaco que atraviese la barrera hematoencefálica, sí o sí va a atravesar la barrera placentaria. Y si atraviesa la barrera placentaria, también va a atravesar la barrera hematoencefálica, aunque no esté bien desarrollada, del feto. Por lo tanto, se va a acumular en el tejido cerebral, ¿ya? Después tenemos la polaridad o grado de ionización. Mientras más ionizado está, menos probable es que atraviese. Un ejemplo clásico es la gentamicina. La gentamicina no atraviesa la barrera placentaria porque siempre está muy ionizado. Ahora, no se usa la gentamicina porque no es un fármaco de primera elección debido a que hay fármacos mucho más seguros en el embarazo. Pero si una madre tuviese una infección séptica donde no puede usar el beta-lactámico o donde no puede usar otro fármaco más seguro, la gentamicina sería una opción debido a que no atraviesa por su grado de ionización. Vuelvo a insistir, no se usa de manera clásica, ¿ya? La capacidad de unión a proteínas, recordando que la madre tiene diferencias en la concentración de proteínas en relación a un paciente promedio. Y cómo interacciona el fármaco con su receptor, ¿ya? O sea, si en el fondo, si el feto tiene los receptores listos, los tiene en suficiente cantidad, tal vez no. Tal vez va a ocurrir que el fármaco va a atravesar, va a ingresar al feto, todo súper bien, pero no va a actuar su ligando receptor porque no hay madurez suficiente. Entonces no va a producir ningún daño. Y es por eso también que tenemos fármacos que son muy perjudiciales en el primer trimestre, pero en el segundo o tercero no son inocuos. O al revés, son inocuos en el primer trimestre y son deleterios en el segundo y en el tercero. Y esto pasa por su actividad a nivel del receptor, ¿ya? Vamos considerando ahora un poquito de historia para que ustedes me entiendan cómo funciona esto. La única manera de saber si algo produce teratogenia o no es reconocer la historia. No hay otra manera, ¿ya? Y me refiero a la historia clínica no de la paciente, sino que a la historia clínica, a la historia farmacoterapéutica nuestra, de toda la población, ¿ya? Y para eso se ha definido que históricamente se han producido, por el uso de fármacos, mutaciones directas celulares, alteraciones cromosómicas directas celulares, o sea, sí, del DNA, efectos directos sobre algún órgano, ¿ya? Como producir un trauma, por ejemplo, o efectos indirectos sobre el desarrollo, particularmente a nivel o sea, a nivel cognitivo y de desarrollo psicológico, ¿ya? Y la historia, bueno, en la historia hay mucha información sobre si un fármaco produce o no efectos deleterios sobre el pequeño, pero hay algunos fármacos que son más notorios que otros debido a la implicancia clínica que tuvieron sobre un grupo o una población. Recordar entonces que la única manera de conocer una teratogenia es que ocurra en la población, y para eso tenemos que entender historia, ya que no se nos olvide. Aquí les presento algunos que son como los más notorios, ¿ya? Tanto por el daño en la población como por la publicidad que se les dio. El más conocido por lejos, y ustedes probablemente lo han escuchado, y si no me sorprendería que no lo hayan escuchado alguna vez, es la talidomida. ¿Alguien se acuerda o conoce o le contaron la historia de la talidomida? Se recetaba para que las embarazadas no tuvieran mareos, Exactamente, exactamente, por lo pero, tanto se recetaban a todas las embarazadas, o casi todas, pero a las embarazadas que lo consumían, sus bebés nacían sin extremidades o con falta o parte de la extremidad. exactamente, ya. Muy bien. Efectivamente, la talidomida fue un medicamento que fue un boom, estamos hablando de los 70 aproximadamente, fines de los 60, principios de los 70, justo además que calza con la revolución femenina, del poder controlar mi embarazo, poder controlar mi sexualidad, poder controlar en el fondo mi fertilidad. La talidomida se comienza a recomendar porque tenía la capacidad de inhibir los vómitos del primer trimestre, ¿ya? Maravilloso, o sea, no tenés que tener vómito en el primer trimestre, se los digo yo que he tenido 3 críos,
realmente es un alivio, ¿ya? El problema está que es justo del primer trimestre, justo está entre mis 4 y mis 10 semanas donde ocurre la mayoría de las teratogenias, primero. Y segundo, que no se conocía sus efectos. Era un fármaco que no había pasado por todos los estudios poblacionales como tal, y en ese tiempo había mucho menos alcance de investigación como lo hay en la actualidad. Y como bien dice o menciona la compañera, el problema era que no había migración hacia los nichos distales del hombro, de la cadera mayoritariamente, ¿ya? Y en los fetos más desarrollados, de la nivel de codo-muñeca y de las falanges. O sea, dependía del nivel de desarrollo si la talidomida inhibía la migración, porque esa era su acción teratogénica, es que inhibe la migración, ¿ya? ¿Y de dónde? A los nichos distales. Entonces producía un efecto que se llama o se conoce como focomelia, que es el desarrollo, la ausencia completa del desarrollo distal, brazo, pierna, o la focomelia también puede ser presencia de una parte del desarrollo, o sea, no desarrollo completo. O sea, podría haber brazo hasta el codo, o brazo hasta la mano, o problemas interdigitales, ¿ya? Además, la talidomida producía desarrollos a nivel cartilaginoso y de desarrollo auditivo, y en algunos órganos internos, y la presencia del daño se relacionaba con la cantidad de dosis que tomaba la madre, obviamente, y con la población susceptible. Y se creía que el daño era aproximadamente un 20% de la población. Eso es muy alto, porque significaba de que cada 100 embarazos, 20 iban a nacer con este trastorno, ¿ya? Lo más grave de la talidomida es que como en ese tiempo al médico no se le supervisaba la actividad posterior, estoy hablando del obstetra más que nada, no había una relación entre el desarrollo en recién nacido y la actividad o farmacología que se le daba a la embarazada, ¿ya? Por lo tanto, se tardó muchos años en descubrir esta relación. Y de hecho fue un médico español, un ginecólogo español, el primero que reportó que era muy raro que de sus 100 partos, el 20% naciera con algún trastorno. Y pensó primero que era algo local, pero después empezó a hacer revisiones y consultando con otros países, particularmente en Estados Unidos, se dio cuenta que en todos los hospitales estaba ocurriendo lo mismo, ¿ya? Aquí en Chile también ocurrió. Pero para probar esta situación se demoraron un par de meses más, o sea, varios cientos de embarazos más que fueron susceptibles. Esto llegó incluso hasta un juicio, y de hecho la empresa hasta el día de hoy está pagando por los daños que generó en la población. Producto de esto, la talidomida fue retirada del mercado, obviamente, porque no se podía utilizar, porque además su uso era en embarazada, pero aproximadamente unos 10 o 12 años atrás, un grupo de científicos de Londres postularon, bueno, y si esto inhibe los nichos de desarrollo por migración, ¿no debería inhibir la metástasis entonces? La metástasis en el cáncer. Y estos personajes empezaron a estudiar entonces la inhibición de la metástasis cancerígena relacionada con desarrollo de organogénesis. Y bueno, bingo, efectivamente la talidomida es un excelente quimioterapéutico, ¿ya? Y en la actualidad de a poquito se ha ido desmitificando su daño en el fondo, pero está como categoría X en el embarazo. Yo les voy a explicar ahora qué significa eso, ¿ya? Después, sigo con la historia porque la talidomida es el más importante. Tenemos la presencia de andrógenos gestágenos. Nosotros utilizamos en la actualidad, y históricamente, se han utilizado compuestos que producen una mejora en la gestación, y particularmente se usa la progesterona, de manera clásica. El punto es que la progesterona, a dosis muy altas, pasa o se traspasa al feto. En el feto femenino, ningún problema, porque el feto femenino va a producir progesterona en el futuro. Pero en el feto masculino pudiese producir un aumento de la cantidad de células relacionadas con la feminización. Y por lo tanto, el uso de progesterona a dosis muy altas pudiese producir trastornos en el momento de la pubertad de ese feto masculino, ¿ya? Por eso, en la actualidad, no se usa mucho ningún andrógeno gestágeno y solo se permite el uso de la progesterona y a dosis micro, ¿ya? La progesterona es muy importante y la vamos a ver más adelante para la mantención del embarazo. No es que uno no debe usarla, solo que se deben usar a dosis correctas, ¿ya? No a dosis masivas en el fondo. De hecho, en la actualidad la progesterona está prohibida su uso endovenoso por lo mismo, ¿ya? Solo se puede usar oral o intravaginal. Después tenemos otros ejemplos. Tenemos el uso de los retinoides. Los retinoides son vitaminas, ¿ya? El uso de los retinoides de manera masiva produce, y me refiero de manera masiva no en la dieta, o sea, que no se consumen en la dieta, sino que además de la dieta se consumen en fármacos, produce malformaciones del sistema nervioso central, produce trastornos craneofaciales,
cambia la forma en el fondo facial del feto y produce trastornos cognitivos y cardíacos en un 38% de las pacientes observadas. ¿A qué me refiero con esto? Es que hasta hace unos 10 o 15 años atrás, todos los ginecólogos y todas las obstetras daban complementos o suplementos vitamínicos, ¿ya? La OMS lo prohíbe en la actualidad. No se deben dar suplementos vitamínicos a la madre, salvo que tú te asegures que el suplemento sea bajo en retinoides o tenga solo la cantidad suficiente para contener el embarazo, y no más, ¿ya? Antiguamente la mamá elegía el retinoide, o sea, el suplemento vitamínico que quería, y además, por si acaso, para que la guaguita creciera bien, no se tomaba una pastilla, se tomaba 3, 4, 5 días, ¿ya? Eso en la actualidad está prohibido, para que ustedes sepan, porque todavía en algunos lugares yo he escuchado que les dicen, ya, y tómese mejor un suplemento vitamínico. Ese es un error garrafal en farmacología, ¿ya? Que no es lo mismo que tome las vitaminas que necesita, porque claramente si las necesita, tiene que consumirlas, ¿ya? Después tenemos otro ejemplo, que es el ejemplo del dietilestilbestrol, o DES, para que sea más fácil de decir, porque igual les cuesta mencionarlo. El DES es el abuelo de los anticonceptivos actuales, ¿ya? En realidad es como el tatarabuelo. El DES se descubrió, el dietilestilbestrol, se descubrió aproximadamente en los años 40 y fue toda una revolución, porque de hecho, así como la talidomida inhibía el malestar en los vómitos, el DES en las embarazadas producía una mejora en la función de la madre, menos vómitos, menos mareos, menos dolores, menos malestar general. Y el DES entonces se utilizaba de larga data durante el embarazo. Y lo más importante es que también estamos hablando también de la revolución femenina, pero un poquito más anterior. Lo más importante es que los chiquititos cuando nacían impecables, ¿ya? Entonces, nadie podía decir que en el fondo el DES producía algún trastorno. Se sabía que era un derivado estrogénico, pero se creía que era importante que fuera estrogénico porque así emulaba los niveles de la madre, ¿ya? Los niños nacieron normales, todos felices, vamos bien. Él se utilizó aproximadamente hasta los 60, 70, en las Europas hasta los 60, pero en Latinoamérica ya hasta los 70. ¿Por qué esta diferencia? Porque en los países del norte se comenzó a descubrir que las hijas de las embarazadas que consumieron DES eran estériles. Y las que no eran estériles tenían cambios en el epitelio vaginal, tenían cambios en el cervix y empezó a aumentar la tasa de carcinoma de cervix. La tasa de carcinoma de cervix es extremadamente baja, es menos del 0,1% de la población, antes de los 60. Después de los 60, para que ustedes se hagan una idea, la tasa aumentó a entre 1 y un 4% de la población. Y esto se cree que está relacionado con el consumo de estrógenos, particularmente del DES en esa época porque era muy notorio. Y en el caso de los niños, producía estenosis del meato urinario y alteraciones de los espermatozoides. Pero eso solo se descubrió cuando el chico se hizo su primer análisis de espermatozoides. Estamos hablando 15, 16, 18 años, incluso más, ¿ya? La esterilidad antes de los años 60 no era reconocida a nivel mundial como un problema. En la actualidad la esterilidad es un problema a nivel mundial, ¿ya? Y se cree que está relacionado nuevamente con el DES, inicialmente. No se sabe ahora si las hijas de estas chicas, porque no todas fueron estériles, obviamente, si no se habría acabado la población, las que no fueron estériles, pero tenían cambios en el epitelio vaginal, ellas después tuvieron hijas. No se sabe si esas hijas, que somos nosotros, esta generación, la que soy yo, tenemos o no alteraciones a nivel del desarrollo genital, ¿ya? Y a nivel del desarrollo de la organogénesis de los ovarios, ¿ya? El DES fue prohibido en Europa primero y después de todos estos estudios fue prohibido en Latinoamérica, casi 10 años después. Donde claramente todo lo que estaba ocurriendo en el norte empezó a ocurrir acá en el fondo, en la zona sur. El DES fue prohibido, pero por suerte para todos nosotros, la prohibición del DES dejó una señal interesante, y es que al producir esterilidad, significaba que el uso de estrógenos podía irrumpir sobre el ciclo celular y sobre el ciclo sexual. Y por lo tanto, de ahí es que nacen los derivados estrogénicos. Por eso les digo yo que es el abuelo, el tatarabuelo de los estrógenos actuales. Y de ahí nace el uso en la actualidad de la terapia anticonceptiva, ¿ya? En la actualidad, los anticonceptivos que nosotros estamos utilizando
o que utiliza la población, tienen un estudio generacional que data de entre los finales de los 80 y los 90. Eso significa que los anticonceptivos actuales tienen aproximadamente 20 años de estudio. Por lo tanto, se los considera seguros, ya que si una madre utilizó anticonceptivos en los 90 y tuvo un hijo después, el hijo, en el fondo, aparentemente no es estéril, ya que no ha habido problemas de esterilidad mayores a los que ya existen. ¿Ya? Pero eso no quita que no pudiese haber algún cambio generacional un poco más adelante, porque no lo sabemos. Piensen ustedes que, las personas que utilizamos estos anticonceptivos modernos, o son hijas menores de 20 años, o somos nosotros las adultas que todavía no llegamos a la senectud, ¿ya? Así que aquí todavía falta farmacovigilancia. En general se considera que a nivel de anticonceptivos actuales, que sabemos que no producen estos daños tan agresivos como el dietilesteriletrol, en general se recomienda que ninguna mujer utilice toda su vida anticonceptivos, ¿ya? Eso es malo en el fondo, porque no sabemos cuál es el daño que se le pudiese generar. Lo vemos después con calma en anticonceptivos, obviamente, ¿ya? Después, sigo. Otro ejemplo que es muy importante, la warfarina. Estos ya son medicamentos que se usan en la actualidad, ¿ya? Los primeros se han ido prohibiendo y por lo tanto ya no están, el uso inicial ya no estaba. E incluso los suplementos vitamínicos ya no tienen tantos niveles de retinoide por lo mismo, ¿ya? Ahora, en el uso actual, la warfarina es un anticoagulante muy importante para el sostén de la vida en los pacientes que tienen trastornos de accidente cerebrovascular, tienen trastornos distales de la coagulación, etcétera, ¿ya? O sea que es un medicamento muy bueno. El problema de la warfarina es que tiene un índice terapéutico súper bajo. Es súper fácil equivocarse con el índice terapéutico, ¿ya? Y un pequeño error puede causar la muerte en el paciente, pero a lo mínimo puede producir hemorragias masivas, ¿ya? ¿Qué es lo que genera la warfarina? La warfarina es un derivado de la vitamina E, ¿ya? O sea, también es un vitamínico, ¿ya? Es un cumarínico, de hecho. Y la warfarina produce hipoplasia nasal, condrodisplasia, malformación del sistema nervioso central y otras malformaciones relacionadas entonces con el desarrollo óseo y nervioso, y ocurre en el 16% de la población que consume warfarina. Por lo tanto, debido a este alto índice, es que la warfarina en la actualidad está prohibida su uso en el embarazo y se deben buscar alternativas para el control de la coagulación en la embarazada. A veces no queda otra opción, ¿ya? Pero es categoría X y se considera negligencia médica su uso en la embarazada, ¿ya? Después tenemos la trimetadiona, menos utilizada, las tetraciclinas que la vamos a ver en el capítulo de antibióticos, y el uso del alcohol. Y aquí me detengo un segundo. El alcohol, hay mucha discusión sobre cuánto alcohol es lo que se debe consumir por parte de la embarazada y cuánto es el nivel de susceptibilidad que va a tener el feto. Se considera que el alcohol masivo produce un síndrome fetal relacionado al retraso del crecimiento alcohólico, ¿ya? Y se sabe que madre alcohólica es igual a feto alcohólico, ¿ya? Y además se sabe que como el hígado no está maduro en el feto, no es capaz de procesar el alcohol que consume la madre. Por lo tanto, significa que se acumula mucho más alcohol en el feto que el que consume la madre. En el fondo, si a la madre un vaso de alcohol se le aclara a las 5 o 6 horas, en el feto no se termina de aclarar hasta las 12 o 24 horas después, ¿ya? Mucho más lento. ¿Cuál es el síndrome alcohólico? Produce retraso mental, produce trastornos craneoencefálicos, ¿ya? Craneofaciales, produce trastornos en la cara, facialmente a nivel del ojo, también trastornos en el desarrollo del corazón, de la boca, los riñones y las gónadas, ¿ya? ¿Cuánto es? El 10% de la población lo presenta, ¿ya? En general, la OMS y la FDA recomiendan que la madre no consuma ni una gota de alcohol. No existe ni una parte en el mundo donde diga mi médico me recomendó consumir alcohol de manera legal, ¿ya? No existe, esa norma no existe, porque recuerden que el 10% produce trastornos teratogénicos en el pequeño, ¿ya? Ahora, también hay que considerar que hay madres que son alcohólicas, y por lo tanto, si tú le produces o sea, le indicas que no debe volver a consumir alcohol, lo más probable es que caiga en síntomas depresivos, síntomas psicóticos, síntomas de dependencia, o incluso que no te haga caso y en vez de tomarse una copita se tome 20, así de simple. Entonces, en esos casos es donde hay que considerar cuánto es el alcohol que puede tolerar la madre para sin producir daño en el feto, ¿ya? Y ahí es donde a veces se ha escuchado recomendación del consumo alcohólico, ¿ya? Ahora, cosas que ustedes tienen que saber.
y es que los efectos que se observan están relacionados entonces directamente con la dosis. Como yo les decía, la dosis hace el veneno, bueno, en este caso la dosis hace la muerte fetal, ¿ya? Y un mismo fármaco a dosis muy pequeñas pudiese no producir ni una gota de efecto, pero ese mismo fármaco a dosis muy altas va a producir teratogénesis, particularmente, acuérdense, primer trimestre, pero si yo sigo aumentando la dosis va a producir muerte fetal, y si sigo aumentando la dosis puede producir la muerte materna, ¿ya? Fármacos que se sabe que pueden producir estos trastornos, tenemos a los fármacos, todos los de acción central, pero mayoritariamente tenemos a todos los quimioterapéuticos, todos los medicamentos para el tratamiento del cáncer, algunos retrovirales, todos los medicamentos para la ansiedad, para el control de la ansiedad, y los medicamentos para el control de la epilepsia, ¿ya? Que aquí se los conoce bien. Voy a hacer un pequeño hincapié en el de los trastornos, o sea, de la quimioterapéutica, porque en nuestro curso nosotros no tenemos clases de quimioterapéutica porque no son asociados a obstetricia, y esto se lo explico por qué. Porque está prohibido el uso de quimioterapia en la madre, en la maternidad, e incluso si la madre tiene un cáncer o se le detecta un cáncer durante el embarazo, se le debe preguntar abiertamente si ella desea, en el fondo, ser tratada con la consiguiente muerte fetal, ¿ya? O sea, porque va a ocurrir sí o sí la muerte fetal. Y aquí en Chile, como no tenemos legislación correcta del aborto, no necesariamente podemos utilizar las 3 causales, aunque muchos médicos la usan para poder tratar a la madre de un cáncer, ¿ya? De hecho, hay una película que yo les recomiendo, una película española, que se llama 18 Gifts, 18 regalos o 18 deseos, donde explica la problemática de un cáncer de mama que fue detectado días después de que la madre descubre que está embarazada, ¿ya? Se los recomiendo para que entiendan cómo funciona esta problemática a nivel de política y a nivel de toma de decisión materna, si es que a ustedes les interesa, obviamente, ¿ya? Entonces, solo a modo de resumen, recordarles que durante el primer trimestre, o sea, durante las primeras semanas post-desarrollo, tengo una pregunta, les respondo. Me preguntan, y profe, ¿cómo se trata una gestante con epilepsia? Es una tremenda pregunta, de hecho lo tenemos que ver en el curso de epilepsia. ¿Y cómo se hace en estos casos? En estos casos lo que se hace, así a muy grosso modo, porque no es el curso de esto, se tiene que elegir, primero se tiene que ver qué antiepiléptico toma la madre. Siempre se le tiene que advertir a la mujer en estado fértil que el tratamiento para la epilepsia puede tener consecuencias sobre el embarazo. Por lo tanto, ella tiene que tener un seguimiento de su fertilidad mucho más exacto que la población general, ¿ya? O sea, en el fondo ella tiene que saber cuándo va a querer quedar embarazada. Ojalá que no sea un accidente. Esa es la idea, ¿ya? Después de eso, si la madre desea quedar embarazada, porque es una condición que puede querer, en el fondo, lo que se hace es buscar el antiepiléptico que menor daño hace, ¿ya? A nivel de la teratogenia. Y posterior a eso, titular a la baja, es decir, que la madre, o sea, la futura madre, cada vez consuma menos del medicamento, cosa de llegar a la dosis mínima para que no se produzca un cuadro epiléptico, ¿ya? Pero se debe medicar por obligación, porque un cuadro epiléptico produce muerte fetal. Entonces, en el fondo, ambas cosas son malas, no dar el medicamento o dar el medicamento. En ese contexto, además, se elige aquel fármaco donde yo puedo dar otro fármaco que contrarreste la actividad. Por ejemplo, el ácido valproico, que es un antiepiléptico, a bajas dosis, produce como teratogenia disminución del cierre neuronal de la médula. Entonces produce espina bífida. Ese es el efecto adverso que produce el ácido valproico. Eso es fuerte, ¿ya? Pero se ha visto que el uso de ácido fólico a 10 veces la dosis normal de una embarazada, o sea, si una embarazada le da 0,5, aquí a la paciente le tienes que dar 0,5 miligramos, a una paciente embarazada le tienes que dar 5 gramos, ¿ya? O sea, mucho. Se ha visto que dosis masivas de ácido fólico mejoran la probabilidad del cierre en el fondo del desarrollo medular. Y por lo tanto, las pacientes que consumen ácido valproico a muy bajas dosis y consumen ácido fólico a muy altas dosis, tienen la probabilidad de que el niño nazca sano, ¿ya? Pero tiene que hacer un seguimiento completo, obviamente, durante el embarazo, ¿ya? Y la probabilidad es alta, es cercana al 90%. Para que se entienda que en estos casos hay que hacer un análisis, pero que es muy fino, ¿ya? Ahora, si la embarazada quedó embarazada, o sea, la mujer quedó embarazada por accidente, tiene que ser más fino todavía, ¿ya? Porque en el fondo significa que no
consumió el ácido fólico meses antes. De hecho, en las pacientes epilépticas se recomienda que el ácido fólico se consuma hasta 6 meses antes del embarazo. Así de simple, ¿ya? O sea, que el cuerpo se prepare para la posible daño que va a ocurrir. ¿Se entiende, no? Súper. Ya. Sigo. Entonces, a modo de, como de resumen. Si la madre consume el medicamento que es dañino durante las primeras semanas de embarazo, por el periodo de implantación o embrionaria primaria, lo más probable es que ocurra aborto espontáneo y que ni siquiera se entere en el fondo de que el medicamento le hizo daño. La mayoría, de hecho, de los daños caen en esa categoría. Si la madre consume entre la tercera y cuarta semana hasta la 10ª semana aproximadamente, se va a producir entonces daño en la organogénesis, dependiendo del efecto que tiene el fármaco sobre la organogénesis. Acuérdense, muerte celular, trauma, cambio en la migración, etc. Cambio en la diferenciación. Y en el fondo, dependiendo de la organogénesis de la semana, uno puede saber o predecir cuál es el daño que va a ocurrir. Cambios faciales, cambios en la organogénesis distal, cambios auditivos, cambios cardíacos, etc. Después de la 10ª semana aproximadamente empiezan a producirse los trastornos a nivel del sistema nervioso central, porque esta es la etapa más importante en el desarrollo, ¿ya? Y en el tercer trimestre, además, se te suma el cambio en el desarrollo a nivel del crecimiento total, cambio metabólico, ¿ya? Y entonces uno puede definir que primario es una, o sea, en las primeras semanas es muerte prenatal directa, entre la cuarta y la 10ª semana es anomalía morfológica principal, aunque también hay aborto. También hay una alta tasa de aborto, siempre hay aborto. Y de la 10ª semana en adelante, de la 9ª, 10ª, por ahí, esto no es exacto, acuérdense, van a producirse defectos fisiológicos, defectos metabólicos, defectos en la función del riñón, etcétera, defectos en la función cardíaca, pero además van a aparecer algunas anomalías morfológicas menores, qué sé yo, el desarrollo de la uña, el desarrollo de las gónadas, y que en el fondo igual de grave, pero es menos notorio, digamos, en la eco, y además va a aparecer el desarrollo, los cambios en el desarrollo a nivel neuronal, ¿ya? Bueno, en ese contexto tenemos que considerar que cómo nosotros definimos que un fármaco es dañino o no, porque tenemos que poder hablar el mismo idioma. Bueno, durante más de 40 años, la FDA, la Food and Drug Administration, generó una categorización, que es la que ustedes ven al frente, que va de la categoría A a la X, ¿ya? Esta categoría ya no existe a nivel mundial. De hecho, desde el 2015 en adelante, eh, la categorización que les voy a explicar ahora no tiene ningún efecto a nivel mundial, y en la actualidad se exige que todo fármaco tenga que explicar con palabras directamente qué tipo de daño ocurre. Y es por eso que uno en las fichas o los prescritos uno lee embarazo y lactancia, no existen antecedentes. Que no existen antecedentes no significa que sea bueno, sino que significa que es potencialmente malo, al revés, ¿ya? O que uno lee produce trastorno en el desarrollo fetal, o produce trastorno de la cognición, etc. La FDA obliga que esto esté escrito. Como no todo el mundo lee las fichas, uno igual tiene que buscar esta clasificación, que es la que les explico, porque es importante ya que nos permite a todos hablar del mismo término. La clasificación, si bien entonces no es utilizada en la actualidad, desde el 2015 en adelante, de todas maneras a cualquier médico que usted le pregunte, o incluso a Google, la categoría va a existir igual, y es más fácil de entenderla para nosotros, ¿ya? No es completa, pero nos sirve más para entenderla. ¿Qué significa esto? Que los fármacos se categorizan en letra A, B, C, D y X. Y si uno busca un fármaco anterior al 2015, uno en la caja decía, venta de expendio en categoría A, venta de expendio en categoría B, C, D o X. El fármaco lo decía. Entonces uno miraba el fármaco y el tiro sabía cuánto era el daño que podía producir en el feto. En los fármacos actuales eso no existe, ¿ya? ¿Qué significa que sea A? A significa que es inocuo, significa que no hay riesgo para el feto humano, ni hay posibilidades de que produzca daño en el feto, ya que todos los estudios poblacionales indican que no produce daño. Hay muy pocos medicamentos que caen en la categoría A por si acaso. Uno de ellos es la piridoxina, que es un fármaco para el tratamiento de las náuseas, ¿ya? O sea, hay suficientes estudios para decir que la probabilidad de que ocurra un trastorno fetal es casi nula. Después tenemos la categoría B, en donde no hay ningún estudio controlado en humanos que diga que va a producir daño en el feto, o sea, es seguro. Pero hay algunos estudios en animales que han producido toxicidad en las camadas de los animales, ¿ya? ¿Qué tipo de medicamentos caen en esta categoría? Los betalactámicos, o sea, algunos antibióticos, algunos tratamientos para antiparasitarios como el metronidazol, el paracetamol,
el ácido fólico, por ejemplo, pero están en categoría B. ¿Qué significa esto? Que al menos los estudios de la población indican que el consumo del paracetamol no produce daño en el feto. La metformina también es categoría B, ¿ya? Eso no implica que no produzcan en animales, como les mencioné recién, solo en el feto humano. Después tenemos la categoría C, que es lo que nosotros le llamamos el saco roto de los fármacos, y es que existe toxicidad demostrada en los animales, no en algunos estudios, sino que todo estudio donde uno hace con animales hay toxicidad. Pero como el fármaco es tan nuevo o hay tan pocos estudios, no tengo idea qué tipo de daño produce en la madre. Y por eso le llamamos el saco roto, porque como no hay tanto estudio poblacional, los fármacos, la mayoría de los fármacos caben en esta categoría misteriosa, ¿ya? Entonces, que un fármaco sea categoría C no significa que sea inocuo, sino que simplemente significa que no hay suficiente información, ¿ya? Aquí tenemos a los antibióticos, como la gentamicina que les había mencionado yo, que se sabe que a dosis bajas aparentemente no produce daño, pero no se sabe completamente si no produce daño, ¿ya? Acá encontramos en categoría C a todos los analgésicos, ¿ya? Después tenemos categoría D, en donde se sabe que existe riesgo en el humano, porque han habido casos y estudios donde se presenta el riesgo, pero el riesgo no sobrepasa el beneficio. Es decir, que el consumo para cierta población es beneficioso. Y aquí tenemos a los antiepilépticos. Sé que es riesgoso, sé que se puede producir un daño, pero es mayor el beneficio de consumirlo que de no consumirlo, ¿ya? Y aquí nosotros encontramos a la tetraciclina, a todos los otros aminoglucósidos familiares de la genta, exceptuando la gentamicina obviamente, a todos los ansiolíticos, a todos los tratamientos para la depresión, etcétera, ¿ya? En el fondo, la idea central es que hay que evaluar riesgo-beneficio. Y después tenemos la categoría X, donde está tajante y terminantemente prohibido su consumo en el embarazo, debido a que la probabilidad de que se produzca trastorno en el feto es tan alta que nunca va a superar el riesgo, el beneficio nunca va a superar el riesgo, ¿ya? Sin importar cuánto yo trate de administrarlo de manera correcta. Siempre va a haber daño. Y aquí me cabe la warfarina, los estrógenos, los anticonceptivos, no se puede consumir ningún tipo de anticonceptivo durante el embarazo, y algunos antibióticos, ¿ya? Y, bueno, todos los quimioterapéuticos también están aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo sé cuándo y cómo debo utilizar el embarazo? Y esto es casi como ético, en el fondo. Primero, tengo que considerar que toda mujer en edad fértil puede quedar embarazada. Siempre hay que tratarla como una potencial mujer embarazada, ¿ya? Siempre, siempre, siempre. Aunque te digan, no, que yo tomo anticonceptivo. No, siempre puede quedar embarazada. La única posibilidad que no quede es que haya sido esterilizada, ¿ya? Después, siempre hay que considerar que un medicamento en el embarazo o cercano al embarazo debe prescribirse solo en caso de necesidad real, ¿ya? No por si acaso. No estamos hablando de prevenciones aquí, ¿ya? Después hay que luchar contra la autoprescripción, y esto sí que va a ser difícil en la pega a ustedes, porque ustedes son los encargados de esto. Luchar contra la autoprescripción y los hábitos tóxicos que tienen las mujeres. No se debe fumar, y no es no. No se debe consumir alcohol, salvo en las pacientes que hay adicción. No se debe consumir drogas. Ninguna droga es sana, ¿ya? Ni siquiera la marihuana, como algunos creen. No se deben consumir fármacos es que porque mi abuelita consumía o mi tía consumía, a mí y no le pasó nada, a mí no me va a pasar nada. Nuevamente, no es no. No debe utilizar ningún suplemento vitamínico, ningún suplemento lácteo, nada que no sea autorizado de manera correcta por el obstetra, ¿ya? Producto de que ustedes son los que saben si se produce daño o no, ¿ya? Lo otro es que nunca un fármaco es inocuo. Yo ya se lo he repetido hasta el cansancio, pero se los vuelvo a repetir. Todo fármaco puede producir daño. Por muy sanito que sea, por muy paracetamol que sea, el paracetamol se ha producido abortos, ¿ya? En casos muy raros, pero lo ha producido. Después hay que valorar siempre el binomio riesgo-beneficio. ¿Es un beneficio para la madre? ¿Es un beneficio para el feto? ¿Cuánto es el nivel de riesgo que esto va a existir? Siempre elegir en el embarazo los fármacos más conocidos y más seguros. Y aquí también hay que luchar contra la prescripción de las obstetras. Porque a veces es que este fármaco nuevo me dijeron que era súper bueno y que los estudios en España han dicho que es maravilloso. Le aviso al tiro que no. Si no es conocido y no es seguro para esta población, no importa cuánto les venda la pomada a ustedes. Ustedes no lo recetan en las pacientes, ¿ya? Evitar fármacos que están recién comercializados. Misma historia. Si está recién comercializado, lo más probable es que no tenga estudio poblacional, y si no tiene estudio poblacional, no es inocuo, no es seguro. Siempre utilizar la menor dosis posible para tratar a la paciente. Nunca dar subdosis.
No porque no, es que quiero evitar la teratogenia, voy a dar dosis inferiores. No, es algo que se debe revisar, y se debe revisar de manera correcta, ¿ya? Y tener todo en cuenta todos los cambios que hemos estado hablando hasta ahora, toda la farmacodinámica y la farmacocinética de los fármacos estudiados. Por eso estas clases son tan importantes. ¿Ya, chicos? Algunos fármacos que se utilizan en la madre, pero producen trastornos. Les cuento para que ustedes sepan. Sulfato de magnesio se utiliza para tratar la preeclampsia grave. ¿Qué produce en el recién nacido? Depresión respiratoria. Litio se utiliza para evitar el suicidio. ¿Qué produce? Un tipo de anomalía del desarrollo, ¿ya? Está relacionada a nivel renal y hormonal, ¿ya? La indometacina se utiliza para el cierre temprano del ductus arterioso, cuando los chiquititos están a punto de nacer y no están desarrollados de manera adecuada el corazón. ¿Qué produce? En el mismo pequeño va a producir insuficiencia renal, pero si no se da en la etapa correcta, puede producir trastornos cardiovasculares y trastornos cardíacos graves, ¿ya? El alcohol, ya lo hablamos, ¿cierto? El ácido valproico, ya lo hablamos. La talidomida, solo como anticancerígeno. El tabaco y el tabaquismo. El tabaquismo produce trastornos del desarrollo y prematurez, ¿ya? Las drogas como la cocaína, no se deberían utilizar, pero desgraciadamente se usan, ¿ya? Produce mínimamente prematurez, pero produce síndrome adectogénico al nacer, ¿ya? La fenitoína, un tratamiento para la epilepsia, ¿ya? Debe evitarse y se debe preferir el ácido valproico, ¿ya? Y las pacientes que son heroinómanas produce trastornos respiratorios al nacer y adictogénesis. Ahí ustedes tienen algunos ejemplos del síndrome fetal, el cólico fetal y la talidomida, como que en el fondo se entienda que son trastornos importantes, ¿ya? Otras cifras es que, para que ustedes se hagan una idea, en las madres bebedoras, aproximadamente el 40 del 45, del 40 al 45% de los hijos presentan algún tipo de daño neurológico, desde trastornos de la conducta, que aparecen entre los 3 y 4 años aproximadamente, hasta la aparición directamente de deficiencias mentales. ¿Qué se considera una madre bebedora? Una madre que consume más de 2 copas a la semana, ¿ya? O sea, es poquito. Para que ustedes se hagan una idea, en Chile la frecuencia de trastorno relacionado con el alcoholismo es aproximadamente 7%. No es un valor muy bajo que uno dijera ya no importa, no, sí importa, porque ese 7% son trastornos, son 7% de niños en el fondo. Y considerar que el alcoholismo y el tabaquismo producen desnutrición, ¿ya? Ahora, pensemos en que ya ocurrió el parto, ocurrió el nacimiento, y tenemos que pensar ahora en la primera lactancia y en la infancia temprana, ¿ya? Y para eso tenemos que tener algunas consideraciones, así como antes se producía teratogenia, ahora se van a producir trastornos del desarrollo, ¿ya? Y efectos secundarios, que son más graves en el recién nacido que en la madre. Y para eso nosotros tenemos que tener ciertas consideraciones básicas en la primera lactancia. Primero, ¿cuál es la concentración que alcanza el fármaco en la madre? Uno puede decir a ciencia cierta que si el fármaco en la madre está muy concentrado, existe una alta probabilidad de que también se concentre en el seno y por lo tanto se concentre en el pequeño. De hecho, la norma dice que si el pequeño tiene un 50% más de concentración del fármaco que la madre, inmediatamente significa que va a producir algún tipo de trastorno en el recién nacido, ¿ya? Lo otro que hay que considerar es que el fármaco pase a la leche. Si el fármaco no pasa a la leche, no tiene ninguna implicancia, ¿ya? Por eso hay fármacos que se pueden dar a libertad en la lactancia. Ahora, también hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, si yo le doy beta-lactámicos a la madre, que sabemos que no es dañino, eh, y la madre se lo traspasa al pequeño también se ve beneficiado por el consumo del beta-lactámico, ya que él pudiese tener algún cuadro infeccioso grave y esto le pudiese apoyar, ¿ya? O sea, son usos beneficiosos, digamos. Lo mismo que el consumo de algunas vitaminas y algunos minerales. Uno se los da a la madre para que la madre se los traspase al menor. Y de hecho, esa es la base del uso de la famosa leche purita mamá, que tiene un sabor asqueroso, por si acaso yo lo intenté tomar, pero la leche purita mamá contiene altos grados de DHA, que es un ácido graso, que lo vamos a ver también más adelante, que está relacionado con el desarrollo de la retina y el desarrollo neuronal, ¿ya? Y se ha visto que las madres que lo consumen en el tercer trimestre en particular, no se sabe en las otras épocas, si una madre consume altos niveles de DHA en el tercer trimestre, los niños a los 4 años, post consumo, tienen una mejor capacidad visual que un niño que la madre no consumió DHA, ¿ya? Lo mismo que las capacidades cognitivas, y es porcentualmente notorio.
Por lo tanto, se recomienda que consuma la purita cereal, la purita mamá, perdón, o en su defecto que la madre consuma ácidos grasos que tengan DHA, ¿ya? Y en el caso del recién nacido, que consuma la lactancia materna, donde se le está traspasando en el fondo el DHA, o que se consuman fórmulas lácteas ricas en DHA, ¿ya? Bueno, y también tenemos que pensar que, cuál es la capacidad del pequeño, del menor, de eliminar el fármaco de manera correcta. En una de esas, el pequeño ya está suficientemente maduro y pudiese ser que el fármaco no le produzca algún tipo de daño. Cosa que hay que considerar es que el pH del plasma es de 7.4 y el pH de la leche es de 7.2. Por lo tanto, el pH de la leche es levemente básico y, como les mencionaba yo en la teoría de Henderson-Hasselbalch, o sea, de pH, significa que cualquier componente donde su pK sub A es básico, va a ocurrir que se acumule en este compuesto, ¿ya? En este lugar, perdón, en la leche. Ya, entonces, ¿cuáles son los criterios de utilizar un fármaco en la mujer que está dando lactancia? Es que siempre tengo que pensar si la madre tiene tratamiento crónico, ¿ya? Y por lo tanto, cuando tenga tratamiento crónico, tengo que evaluar cuándo se inicia la lactancia. No necesariamente la lactancia va a ser inmediata. Yo sé que la norma clara dice que uno tiene que promover la lactancia temprana en el recién nacido, lo tengo súper claro. Pero en farmacología uno tiene que pensar y evaluar si corresponde realizar efectivamente esta lactancia temprana, porque tengo que ver qué medicamentos toma la paciente. Este es el clásico ejemplo del antipiléptico, porque una vez que la madre deje de gestar, cuando empiece a lactar, tengo que aumentar la dosis del antiepiléptico porque ahora la madre tiene menos volumen, tiene más proteínas plasmáticas y por lo tanto va a requerir más antiepiléptico. Y ahí yo tengo que evaluar si vale la pena que la madre inicie lactancia o no, ¿ya? Porque no sé si quiero pasarle o traspasarle un antiepiléptico a un menor. Lo mismo las madres que toman antipsicóticos o las que toman tratamientos para dormir que son de la vía de los hipnóticos, ¿ya? También tengo que evaluar si el paciente va a iniciar un tratamiento. Por ejemplo, lo que les mencionaba yo, una madre que al quedar embarazada se detecta un cáncer de mama y sobrevive, digamos, durante el embarazo, ocurre el nacimiento del menor, entonces ahora viene la fase donde yo tengo que tratar el cáncer de mama en la madre. No puedo traspasarle el quimioterapéutico al menor porque es grave, es dañino. Entonces ahí yo tengo que decir, ok, se corta la lactancia, abiertamente se corta la lactancia, ¿ya? Y lo otro es que tengo que considerar la toxicidad probable en el lactante. Si vale la pena, en el fondo, no arriesgar la toxicidad. Y para eso hay que saber la vida media del fármaco. Recordar que sabiendo cuánto tiempo está circulando el fármaco en la madre, yo puedo saber cuándo puede lactar el pequeño, ¿ya? Estoy hablando ahora de fármacos comunes, por ejemplo, el ibuprofeno, el diclofenaco, etcétera, que lo consume la madre. Sabiendo yo la vida media, yo calculo el tiempo en que se va a acumular en la mama, retiro esa leche, le quito esa leche para que el pequeño no la reciba y le doy leche fresca o nueva que no esté concentrada en la mama, ¿ya? Eso es súper importante. Que si la madre consume fármacos, hay que tratar de que la leche que está concentrada no se le dé directamente al pequeño, ¿ya? Aquí hay una lista de algunos fármacos que se utilizan en la madre, bajo ciertos criterios obviamente, y que pudiesen generar trastornos en el menor. Uno de los ejemplos más notorios es que las madres que son alérgicas tienden a buscar tomar antialérgicos, como casi no pudieron tomar antialérgicos en el embarazo, o tomaron muy poco, tienden a empezar a tomar antialérgicos de manera masiva mientras dan lactancia. El problema está que si uno le da antialérgico, este se acumula en la mama y en el pequeño produce hipersensibilidad. O sea, hace que los pequeños sean más alérgicos todavía que la misma madre, ¿ya? Por lo tanto, en general, aquí también hay que luchar contra las autoprescripciones, ¿ya? Por lo tanto, es importante considerar que la madre tome la menor cantidad de medicamentos, incluso durante la lactancia, o por último que sea consensuado, para que uno sepa exactamente cuánto debe consumir y qué tan beneficioso es este consumo. ¿Ya, chicos? Entonces, como consideraciones finales, lo mismo que les había mencionado. Toda mujer puede estar embarazada, potencialmente puede quedar embarazada en la etapa fértil. Siempre tenemos que evitar la autoprescripción, o la prescripción siempre tiene que ser la justa y la necesaria. Tenemos que luchar contra los hábitos de la madre, insisto, ustedes son los encargados de eso. Valorar siempre el riesgo-beneficio y tener un conocimiento exacto del fármaco en la población. O sea, no fármacos nuevos, no fármacos de fantasía que yo no conozco. Siempre tratar de utilizar aquello que se reconoce o se ha estudiado de manera correcta, ¿ya? Y siempre pensar que en dosis correctas y de manera juiciosa no deberíamos producirle daño
a la madre, aunque a veces eso es inevitable.